Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Cuando Israel soñó con un nuevo David, soñó con un rey que uniría a la nación, limpiaría el templo, derrotaría a los enemigos de Israel y gobernaría el mundo entero. Las primeras palabras de sus labios y el tema central de su predicación fue el reino de Dios. Estaba proclamando un nuevo reino claramente relacionado con su propia persona. Por eso no es de extrañar que sus discursos fueran algo aterradores, porque si llega un nuevo reino, todos los anteriores deben cederle paso. Si llega un nuevo rey, los reyes antiguos deben irse. Jesús buscó unir a la nación, reunir las familias. Esto es exactamente lo que buscaba cuando celebraba cenas, visitaba pecadores y publicanos, abrazaba a enfermos y a marginados. En la ciudad de David limpió el templo y prometió construir uno nuevo. A lo largo de su vida, a lo largo de su ministerio, Jesús se opuso a los viejos reyes. Lo vemos desde el principio del Evangelio. Incluso en los relatos sobre su infancia, Jesús se presenta como una alternativa a Quirino y Augusto. Y su apariencia, que todavía era solo un niño, es suficiente para aterrorizar a Herodes y a toda Jerusalén. Esta oposición entre los mandamientos antiguos y nuevos alcanza su máximo cuando Jesús se presenta ante Poncio Pilato, representante local de César. Pilato, sin dudar de su poder, interroga a este criminal. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato pregunta esto en un sentido puramente político y secular. ¿Estás intentando tomar el control de esta parte del Imperio Romano? Esta escena está llena de ironía porque los judíos entendieron claramente el significado de la pregunta de Pilato. En realidad estaba preguntando, ¿eres tú el rey del mundo? ¿Eres tú el nuevo David destinado a gobernar todas las naciones? Jesús le responde directamente, mi reino no es de este mundo. Esto no significa que a Jesús no le importen las realidades políticas y los problemas del mundo, como la justicia, la paz, el orden justo. Esto significa que el reino que proclama no es una nueva realidad política. No se basa, como los demás, en la coerción y las amenazas. Proclama el reino de Dios, un orden no violento, misericordioso. Sin impresionarse, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y luego entrega a Jesús para que lo crucifiquen. Está jugando un típico juego de poder político secular, y según todas las apariencias, ha ganado. A primera vista los ganadores parecen ser personas despiadadas y feroces, pero con su cruz y resurrección Jesús vence. Él ganó la batalla al pecado, con todos sus afanes por el poder, y lo destruyó con el perdón divino. Él derrotó a los enemigos de Israel y estableció su cuerpo como el nuevo templo. Por lo tanto, de él brotó sangre y agua. Atrajo a todo el pueblo hacia sí, como se esperaba de un rey del linaje de David. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia sí. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Todos los pecadores tendemos a pensar que el mundo gira en torno a nuestro ego, en torno a nuestras necesidades, proyectos, nuestros planes, sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, sobre si nos tratan bien o nos tratan mal. La verdadera conversión, la metanoia de la que habla Jesús, es mucho más que una mera reforma moral, aunque la incluye. Se trata de un cambio de percepción, un enfoque completamente nuevo de tu vida. Si alguno quiere seguirme, debe negarse a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Sus oyentes sabían lo que significaba la cruz, muerte, agonía, desnudez, humillación. Entonces, ¿por qué el Hijo tuvo que tomar la cruz? ¿Porque Dios Padre está enojado? ¿Porque quiere gobernarnos? ¿Porque Dios necesita algo? No. Surgió del puro amor, del deseo de Dios de crearnos y de que prosperáramos. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios Padre no es una deidad que necesita restaurar su amor propio herido, sino que Dios es un Padre lleno de compasión por sus hijos,
que han vagado hacia el peligro. ¿Odia el Padre a los pecadores? No, odia el pecado. ¿Le molestan los injustos? No, le molesta la injusticia. Por eso envía a su Hijo, no para verlo sufrir, sino para hacer las cosas bien. San Anselmo, gran teólogo de la Edad Media, dijo que nosotros, pecadores, somos como diamantes arrojados a un muladar. Aun hechos a imagen de Dios, nos regodeamos en el pecado, a nuestra crueldad y nuestros rencores. Dios, para restaurar la belleza de su creación a través de su sufrimiento, descendió al muladar del pecado y de la muerte y levantó el diamante que somos cada uno de nosotros. Y lo frotó con sus manos. Tuvo que ensuciarse para hacer esto. Esa inmersión en el barro, esa solidaridad divina con nosotros, es un sacrificio que el Hijo hace por amor infinito al Padre. Este sacrificio no es una expresión de ira, venganza de Dios hacia Él, sino de misericordia hacia nosotros. Si Dios es amor que se olvida de sí mismo, incluso hasta morir por amor, entonces nosotros también debemos corresponder a ese amor. Si Dios abrió su corazón de par en par para nosotros, entonces nosotros también debemos abrir nuestro corazón de par en par a los demás. Esto es, la cruz debe convertirse en el marco mismo de nuestra vida cristiana. El amor no es un sentimiento. Tomar la cruz significa no solo estar dispuesto a sufrir, sino también a estar dispuestos a sufrir como Él, cambiando la violencia y el odio por el perdón y actuar como Cristo actuó. Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo la cruz. Camino al Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, cae por el peso de la cruz. La cuestión es cómo reconciliar la bondad de Dios con la realidad del sufrimiento. El corazón del misterio cristiano es el hecho de que Dios Padre envíe a su Hijo a lo más profundo de nuestro sufrimiento, a lo que más nos asusta. Y aquí tenemos la respuesta. Dios no elimina nuestro sufrimiento, sino que entra en él, camina con nosotros y así lo santifica. Este es el testimonio de los cristianos que han vivido al borde del martirio, que han experimentado la persecución y todo tipo de expolio, de expulsión, de sufrimiento. A través de los sacramentos sienten y ven que Jesús camina con nosotros, vive nuestro sufrimiento y así lo santifica. Y santifica a toda la Iglesia, regalándonos el testimonio de tantos cristianos fieles en medio de la persecución. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. La Pasión de Cristo ha sido una de las películas religiosas más populares y provocativas de las últimas décadas. Una cosa que en particular conmueve es el papel de María, la madre de Jesús. Nos hace ver las cosas a través de sus ojos. Al comienzo del Evangelio, según Lucas, se dice que María consideró todas estas cosas y las meditó en su corazón. Ella es la teóloga por excelencia, ella es la que comprende. María es aquella por quien nació Jesús. Si la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ella es literalmente la madre de la Iglesia. Ella es aquella por quien Jesús sigue naciendo. El Evangelio nos cuenta que Jesús, al morir, miró a su madre y a su discípulo amado. Le dijo a María, «Mujer, aquí está tu hijo». Y luego le dice a Juan, «Aquí está tu madre». Se dice que a partir de esa hora el joven la llevó a su casa. Este texto se basa en una antigua tradición que dice que el apóstol Juan, cuando viajó a Éfeso, en Asia Menor, llevó consigo a María, y que ambos terminaron sus días en esta ciudad. De hecho, en una alta montaña que domina el mar Egeo cerca de Éfeso, hay una modesta casa que tradicionalmente se considera que fue la casa de María. María está presente y constantemente activa en la vida de la Iglesia. Al confiar a María a Juan, Jesús estaba confiando a María a todos los que seríamos amigos de Jesús a lo largo de los siglos. Por supuesto, no es necesario equipararla con el Salvador, pero es importante enfatizar su misión como mediadora e intercesora. Al final del rezo del Ave María, los católicos le pedimos a María que ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte,
observando así que en el transcurso de la vida, María es un canal privilegiado por el cual la gracia de Cristo fluye hacia su cuerpo místico. Su tarea principal es siempre llevar a las personas a una comunión más profunda con su Hijo. La Iglesia está convencida de que María sigue hablando así con Dios y se lanza con una misión para todo el mundo. Generalmente lo hace de manera silenciosa e invisible, respondiendo a oraciones e intercediendo por la Iglesia. A veces lo hace de maneras extraordinarias, invadiendo nuestro mundo de una manera sorprendente y visible. Quinta estación. Simón Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Un burro es una bestia de carga, un animal humilde, sencillo y modesto, que era utilizado por la gente humilde para trabajar. Los poderosos y ricos utilizaban caballos o bueyes. Durante la mayor parte de su ministerio público, Jesús se resistió a ser llamado el Mesías. Les decía que no lo contaran a nadie. Pero el Domingo de Ramos está listo para ser anunciado en el mismo momento en que entra en Jerusalén montado en un asno. El Evangelio dice claramente que se trata de un pollino sobre el cual nadie ha montado jamás. Es un burro joven, inexperto y poco impresionante. Y es sobre un animal así que Jesús entra triunfante en la ciudad. Un humilde burro obligado a servir es un ejemplo de discipulado. Nuestro propósito en la vida no es llamar la atención sobre nosotros mismos, construyendo una carrera increíble para inflar nuestro ego. Más bien, nuestro objetivo es responder a las necesidades del Maestro, cooperar en su plan como él considere oportuno. ¿Cuál es la tarea del burro? Ser portador de Cristo. Llevó al Señor a Jerusalén, allanando el camino para la salvación del mundo. ¿Alguien le prestó especial atención? Seguramente no. ¿Cuál es nuestra tarea? Ser portadores de Cristo para el mundo. El Maestro nos necesita. Por eso realizamos nuestras tareas esenciales en el plan de Dios. Durante el camino a la cruz, un personaje se comporta como un asno. Se trata de Simón Cireneo. Los romanos no querían que Jesús muriera antes de ser crucificado. Por eso obligaron a este hombre a servirle. Como un burro. Un hombre de Cirene, norte de África, probablemente un viajero que llegó a Jerusalén para la Pascua. Arriesgado y peligroso debió parecerle esta tarea. Sin embargo, aprovecha el momento y carga la cruz, aliviando así el sufrimiento de Jesús. Probablemente Simón de Cirene tenía muchos planes en ese día y en su vida, muchos sueños y ambiciones. Pero en el momento de la verdad, el Maestro lo necesitaba y él respondió. Y de él se habla hasta el día de hoy. La vida nos golpea cuando estamos ocupados con otros planes. Tu vida no te pertenece solo a ti. Recuerda, el Maestro te necesita. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. La tradición nos cuenta que una mujer llamada Verónica limpió la sangre y el sudor del rostro de Jesús mientras caminaba hacia el Calvario. Milagrosamente su rostro dejó una huella en ese paño. Vemos al Hijo de Dios, el Verbo divino hecho carne. En palabras de Pablo, Dios mismo ha brillado en nuestros corazones para que podamos conocer su gloria brillando en el rostro de Cristo. Su divinidad brilla en su humilde humanidad. Su divinidad no vulnera en modo alguno su humanidad, sino que le permite brillar con una belleza aún mayor. Esta es la versión del Nuevo Testamento de la zarza ardiente. Jesús es Dios y hombre. Si fuera solo Dios, no nos afectaría. Si fuera solo un hombre, no podría salvarnos. Toda grandeza reside en la unidad de ambas naturalezas. Es Cristo quien desea gobernar en todos los detalles de nuestra vida. En el sudario de Verónica vemos también al Cordero de Dios sufriente que quita el pecado del mundo. Vino el Señor de la vida y nosotros lo matamos. Por lo tanto, debemos abandonar para siempre cualquier ocultación, negación o encubrimiento, reclamos, réplicas, evasiones y otras excusas. Nuestra disfunción personal deja una herida en el cuerpo de Jesús. Cuando nos volvemos hacia el resplandor de Cristo crucificado, cada astilla de la ventana de nuestra alma se vuelve visible. En el rostro torturado de Cristo sufriente, vemos que nos ha sucedido algo malo. No hay nadie con quien todo esté bien. Estamos en guerra con nosotros mismos.
Somos como los israelitas que siguen la ley de Faraón, que estamos siendo juzgados y lo único que podemos hacer es llorar y decir, ven, oh Emmanuel. Pero en el sudario de Verónica vemos también el rostro de la misericordia. Mientras vagábamos por la lejana y fría tierra del pecado, el amor de Dios nos encontró. Cuando estábamos revolcándonos en la cueva lúgubre del egoísmo y del autorreproche, ese amor se inclinó y entró allí con una vela encendida. Por eso los cristianos no ocultamos el rostro terrible de Cristo sufriente. Por eso se lo mostramos al mundo. La agonía de Jesús quita nuestra agonía. Sabemos que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Nos damos cuenta de que nada puede separarnos del amor de Dios. La Iglesia no tiene misión, es toda ella una misión. Su finalidad es dirigir la mirada de todos al rostro misericordioso de Jesús, que mira a cada uno de nosotros. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae por segunda vez bajo el peso aplastante de la cruz. El profeta Jeremías expresó el anhelo y la esperanza que yacían en lo más profundo del subconsciente colectivo de aquella nación. Expresa el propio juramento de Yahvé, de que un día él mismo cumplirá el pacto y perdonará los pecados de la nación. En el capítulo 31 del libro de Jeremías encontramos estas asombrosas palabras. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Les inculcaré mi ley, las escribiré en sus corazones. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Todos los profetas saben que los pactos que Dios hizo con Abraham, Moisés y David fueron quebrantados a causa de la infidelidad de la nación. Pero Jeremías sueña que llegará el día en que mediante la intervención directa de Yahvé se levantará un nuevo Israel, una nación que amará de corazón a su Señor, que aceptará la ley no como impuesta externamente, sino como algo que conduce a la alegría. ¿Cómo se producirá esta renovación? ¿Cómo Yahvé colocará la ley en los corazones del pueblo para que guardar el pacto no requiera esfuerzo? En busca de una respuesta acudimos al libro del profeta Isaías, textos que admiraban mucho a los primeros cristianos. En el capítulo 52 del libro de Isaías habla de un personaje llamado el siervo del Señor, quien, como está escrito, será enaltecido. Las naciones lo verán como tal, pero no lo verán como un gran cadete o un poderoso conquistador. Quedarán atónitos ante su aspecto, tan inhumanamente mutilado, que ya no se parecerá a un ser humano. El capítulo 53 continúa la descripción de este siervo de Yahvé. No será atractivo ni bonito, lo veremos, pero no nos gustará. Será despreciado, varón de dolores, acostumbrado a la flaqueza. Y luego se explica el motivo de su desfiguración y sufrimiento, que cargó sobre sí nuestras enfermedades, cargó sobre sí nuestros dolores. Molido por nuestras transgresiones, sobre él cayó el azote de nuestras iniquidades, y el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. En definitiva, el siervo sufriente se presenta como el que se sacrificará por toda la nación, para que los pecados de muchos sean perdonados. Su grandeza no residirá en la independencia personal ni en el poder político, sino en su determinación de levantar el peso del pecado, de destruir su poder desde dentro. La palabra que Jeremías habla sobre la alianza y en la que habla de que la ley está escrita en el corazón del pueblo, será cumplida por este siervo sufriente del que habla Isaías. Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén. Mientras Jesús era conducido al Calvario, una gran multitud lo seguía, también las mujeres de Jerusalén. Jesús se volvió y, como juez del mundo, se dirigió a ellas diciendo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos». El Nuevo Testamento afirma que Jesús nos muestra que somos pecadores. Él es el juez. Y al mismo tiempo nos muestra la salida del pecado. Él es el Salvador. Estamos en peligro de caer en el exceso de confianza cuando no damos importancia al pecado, o en nuestro abandono y perdición si no buscamos a Jesús. Cuando enfatizamos adecuadamente cada uno de estos extremos, se nos abre un camino espiritual, porque sabemos que debemos y podemos caminarlo. En Jesús de Nazaret, Dios se hace carne. En otras palabras,
La manera de obrar de Dios se desarrolla en el tiempo y el espacio. La carta a los Colosenses dice que Jesús es la imagen perfecta y reflejo del Padre. Por tanto, su aparición fue en sí misma un desafío a aquello que no está en armonía con el ser de Dios. Su persona misma es el reino, el orden divino. Por tanto, en su presencia se ve el desorden de los reyes terrenales. En este sentido, con cada acción, palabra o gesto de Jesús, ejecutó el juicio de Dios sobre el mundo. Cuando Juan el Bautista habló de la venida del Mesías, utilizó imágenes de separación. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero, quemará la paja en fuego inextinguible. En el siglo I, un agricultor palestino esparcía trigo recién cortado en el suelo de una era, y luego, utilizando algo parecido a una horca, los aventaba para separar el trigo de la paja. Entonces, según Juan Bautista, la venida de Jesús será como ese bieldo, separando y purificando. En ninguna parte se ve más claramente este juicio que en su muerte en la cruz. Jesús fue asesinado, ejecutado por orden de un gobernador romano, con la aprobación de las autoridades religiosas. Como dijo Pedro en el primer sermón carismático registrado en los Hechos de los Apóstoles, «Matasteis al Creador de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos». La implicación del discurso de Pedro fue claramente esta: vosotros, asesinos, habéis aparecido como enemigos de la vida. Con ese vosotros, Pedro se refería no solo a los gobernantes romanos y judíos, sino a todos, incluso a los seguidores más cercanos de Jesús, incluso a sí mismo. Todos los grupos sociales de la época de Jesús, fariseos, saduceos, celotes, esenios, sacerdotes del templo, romanos ocupantes, sus propios discípulos. Todos ellos tenían en común que al final todos se opusieron a Jesús. Cuando llegó el momento de la verdad, como dice el Evangelio, todos huyeron. Un truco favorito de los pecadores es envolverse en el manto de la respetabilidad. Jesús, como juez, es quien revela la verdad. Cuando estemos tentados a pensar que todo está bien en nosotros, aferrémonos a la cruz de Jesús. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. ¿Por qué Jesús cargó con esa terrible carga de la cruz, tan pesada que tropezó no una ni dos, sino 3 veces? La respuesta es: si la gravedad del pecado fuera abordada desde la distancia, desde el cielo, el pecado no habría sido verdaderamente derrotado. En muchos episodios evangélicos vemos a Jesús cansado después de los encuentros con los enfermos, con los que han muerto, con los pecadores. Por ejemplo, al comienzo del Evangelio de Marcos, encontramos un relato de cómo era un día típico de Jesús durante su ministerio. La gente lo presiona por todos lados, obligándolo a subir al barco para no ser pisoteado por la multitud. En un momento se ve rodeado de tantos seguidores que no tiene tiempo para comer. Marcos nos dice que Jesús se retiró a un lugar remoto, pero incluso allí lo encontraron, acudiendo en masa a él de todos lados. En la fascinante historia de la mujer junto al pozo del Evangelio de Juan, escuchamos que Jesús se sentó junto al pozo de Jacob, cansado del viaje. Literalmente esta descripción es clara. ¿Quién no estaría cansado después de una mañana de viajar por un país árido y seco? Pero, como nos recuerda San Agustín y otros, hay otro significado místico en este texto. Jesús está cansado de su viaje hacia el pecado y hacia la disfunción humana que simboliza el pozo. Él dice: cada día vienes ante este pozo, pero nuevamente necesitas agua, mostrando así que el pozo representa un falso deseo, la tendencia de la mujer a colmar su anhelo de Dios con bienes pasajeros, de la creación. Para sanarla, el Cordero de Dios tuvo que estar dispuesto a entrar en su mundo quebrantado y afrontar su cansancio espiritual. Tolkien apreció mucho esta dinámica de autosacrificio. Su icónico personaje parecido a Cristo, el hobbit Frodo, salvó la Tierra Media precisamente descendiendo al corazón de la tierra de Mordor, y descontaminó ese terrible lugar con su humilde determinación de soportar todo el peso de esta carga. Todo esto no fue más que un presagio del supremo sacrificio del Cordero de Dios. El último enemigo que había que derrotar para que Dios y la humanidad pudieran volver a sentarse a la mesa de la comunión era la muerte misma. Literalmente,
Detrás de cada pecado está la muerte y el miedo a la muerte. Entonces Jesús tuvo que descender al reino de la muerte y volver a la vida mediante el sacrificio. El plan de batalla del Cordero de Dios fue paradójico y extremo. Tuvo que morir por nosotros para conquistar la muerte. Décima estación. Las ropas de Jesús les son arrancadas. Los soldados que crucificaron a Jesús tomaron sus ropas, las dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, echando suertes a quien pertenecería, cumpliendo así las palabras del Salmo. Comparten mi ropa, echan suertes sobre mi túnica. A Cristo le fue quitado todo: reputación, comodidad, honor, comida, agua, incluso la ropa del cuerpo. Santo Tomás de Aquino dijo que si quieres ver un ejemplo perfecto de bendiciones, mira a Cristo crucificado. Debes despreciar lo que Jesús despreció en la cruz y amar lo que Él amó en la cruz. En la cruz despreció lo que llamamos las 4 adicciones clásicas: riqueza, placer, poder y honor. En la raíz del pecado está el miedo, especialmente el miedo a la muerte. Para superar el miedo, la gente infla el ego, decorándolo con la aprobación de los demás o llenándolo de bienes del mundo. Pero Jesús crucificado estaba completamente libre de riquezas y bienes mundanos. Fue asaltado, desnudado, y las manos clavadas en el madero de la cruz no podían agarrar nada. Además, estaba libre de placer. En la cruz, Jesús experimentó un dolor físico indescriptiblemente insoportable. También experimentó un inmenso sufrimiento psicológico e incluso espiritual. Y había perdido todo el poder, hasta el punto de que no podía moverse ni defenderse de modo alguno. Finalmente, en esa horrible cruz, perdió por completo el respeto de los demás. En un lugar público, cerca de las puertas de la ciudad de Jerusalén, fue colgado de un instrumento de tortura, como un delincuente común expuesto a la burla de la multitud. Así sufrió una humillación extrema. Así, de la manera más dramática, Jesús crucificado demostró la liberación de las 4 principales tentaciones que nos separan de Dios. El apóstol Pablo expresó esto vívidamente, diciendo: clavó nuestros pecados en la cruz. ¿Y qué amó Jesús en la cruz? Amó la voluntad del Padre. Su Padre lo envió al más lejano desierto para que llevara el amor divino incluso en las más grandes tinieblas. Y Jesús amó esta misión hasta el final. Fue su libertad de esas 4 grandes tentaciones lo que le permitió recorrer este camino. Lo que amaba y lo que despreciaba creó un extraño equilibrio en la cruz. Pobre de espíritu, manso, afligido y perseguido, supo ser puro de corazón, buscar la justicia, ser el mayor pacificador. Y se convirtió en la fuente perfecta de la misericordia divina para el mundo. Aunque sea paradójico decirlo, Jesús crucificado es un hombre de bendiciones, persona realmente feliz. Jesús, desnudo y clavado en la cruz, es el verdadero icono de libertad, porque está libre de lo que le impediría perseguir el verdadero bien, el cumplimiento de la voluntad del Padre. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. En la cruz Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando murió en un instrumento de tortura romano, dejó que el odio y la disfunción del mundo lo invadieran con toda su fuerza. Y él respondió, no con violencia o amargura como represalia, sino con perdón. Él, en lenguaje litúrgico, quitó el pecado del mundo por medio de la divina misericordia. En el Evangelio según Lucas, Jesús se compara con una gallina que quiere albergar a sus polluelos bajo sus alas. Esta no es solo una imagen sentimental. Describe el comportamiento de una gallina ante un incendio. Ella, para proteger a los polluelos del fuego, se sacrifica reuniéndolos bajo sus alas y usando su cuerpo como cobertura. En la cruz, Jesús usó su cuerpo crucificado como cobertura, aceptando el odio y la violencia del mundo mismo. Entró en el atrio interior del pecado, porque allí se encuentran los pecadores, permitiendo que el calor y la llama del pecado lo consuman para protegernos. Con esta metáfora podemos entender claramente por qué los primeros cristianos asociaban a Cristo crucificado con el siervo sufriente de Isaías. Al sufrir la agonía de la cruz, Jesús realmente sufrió por nuestros pecados. Con sus heridas fuimos realmente sanados.
Gracias al último sacrificio de Jesús, sumo sacerdote, la vida eterna se abrió a toda la humanidad. El sacrificio de la misa es una participación en esta gran acción eterna, por la cual Jesús entró al santuario celestial con su sangre, por nosotros, y regresó trayéndonos el perdón del Padre. Cuando el sumo sacerdote salió del templo y roció al pueblo con sangre, se entendió que obra en la persona de Dios Padre y Creador que renueva la creación. Después de ofrecido el sacrificio final, Cristo sacerdote derrama su sangre en cada misa, sobre su pueblo y renueva la creación. Las acciones del sacerdote en el altar son una expresión simbólica de esta realidad mística. Por eso se dice que actúa in persona Christi, esto es, en la persona del mismo Cristo. Aunque solo un sacerdote consagrado puede celebrar la misa y realizar la transformación eucarística, todos los bautizados participan de la misa de manera sacerdotal. Participan en sus oraciones y respuestas y también, como dice el Lumen Gentium, uniendo sus sacrificios y sufrimientos personales con el gran sacrificio de Cristo. Así, un padre que observa la agonía de su hijo en el hospital, o una madre que enfrenta la rebelión de su hija adolescente, un joven que se entera de la muerte de su hermano en la guerra, o un anciano tosiendo en su cama, un hombre preocupado por su incierta situación financiera, un estudiante de doctorado que lucha con su tesis, o un niño que experimenta la pérdida de una amistad cercana por primera vez, un idealista frente a un adversario cínico. Todas estas personas podían ver su sufrimiento como un dolor sordo debido a los golpes de un mundo indiferente, pero también pueden verlos desde la perspectiva sacrificial de la muerte de Jesús, viendo todo como el modo en que Dios los acerca a Él. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. En el Evangelio de Marcos lo último que escuchamos sobre Jesús es su fuerte clamor. Jesús gritó fuerte y entregó el Espíritu. Pero en el Evangelio según Juan, que destaca el sacerdocio de Jesús, justo antes de la muerte de Jesús escuchamos las palabras litúrgicas, en latín, consummatum est. Todo está realizado. A menudo en el Nuevo Testamento escuchamos acerca del cumplimiento, para que se cumpla como está escrito. Así se cumplieron las Escrituras, etc. Jesús se percibía a sí mismo como el punto más alto de la historia, como el capítulo culminante del libro, como el tema central del drama. El drama involucra la operación de salvación que Dios comienza al elegir la nación de Israel. Cuando el mundo se volvió malo debido al pecado, Dios comenzó a reunir una familia que lo conocería, lo amaría y lo adoraría. Él inició este proceso con Abraham, haciendo un pacto. Continuó a través de Moisés, David, haciendo pactos con ellos también. Quería reunir una nación sacerdotal que fuera ortodoxa, una nación que le adorara con rectitud. Y esta nación, bien formada, debería convertirse más tarde en un imán para el mundo entero. El monte Sión se convertirá en la columna de la tierra sobre la cual reposa el mundo, y todas las naciones se reunirán alrededor de él. Dios siempre fue fiel, y la nación de Israel siguió vacilando. Aunque los profetas lo llamaron a alejarse de la infidelidad, el pueblo tendía a no escucharlo. Aunque el templo fue construido como un lugar de adoración, estaba plagado de corrupción. Por lo tanto, no se convirtió en un imán para otras naciones, sino en su sirviente. Israel fue esclavizado por Egipto, conquistado por Asiria, Babilonia, Grecia, Roma. Las tribus de Israel, en lugar de reunirse alrededor del monte Sión, se dispersaron. Entonces Israel comenzó a soñar con un nuevo rey David, aquel que cumpliría todas sus expectativas y completaría el plan de salvación de Dios. El autor del Evangelio de Juan fue un maestro de la ironía. Uno de los momentos más magistrales es la tabla que Poncio Pilato ordenó atar a la cruz de Jesús, moribundo. Iesus Nazarenos Rex Iudeorum. Jesucristo, Rey de los judíos. El gobernador romano obviamente escribió esto para burlarse. Una tablilla con una inscripción en 3 idiomas principales, hebreo, latín y griego. Sin buscarlo, Poncio Pilato fue el primer evangelista. El rey de los judíos, en el concepto del Antiguo Testamento, debía convertirse en el gobernante del mundo. Esto es lo que claramente declaró Pilato. El día de Pentecostés, los discípulos reunidos en el cenáculo fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la buena nueva.
Se les escuchó hablar milagrosamente en diversos idiomas que hablaban los reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Según los padres de la Iglesia, este fenómeno fue una reversión de la maldición babilónica, cuando la humanidad que estaba dividida y las personas pelearon entre sí. Ahora, con el anuncio del señorío de Jesús, muchas lenguas han vuelto a ser una sola, porque este mensaje, independientemente del tiempo y del espacio, ha de llegar a todas las personas. Jesús es el nuevo Rey. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Después de la crucifixión, Jesús fue bajado de la cruz y entregado en brazos de María. Una escena representada en la famosa Piedad de Miguel Ángel. Durante 5 siglos, investigadores y admiradores han destacado la serenidad y la juventud del rostro de María en esta imagen. Creemos que podría haber tenido 45 o incluso 50 años en el momento de la crucifixión de Jesús. Mientras tanto, Miguel Ángel la representa En cambio, Miguel Ángel la representa como una mujer joven, de no más de 20 años. El artista nos muestra no solo a la María histórica, sino a María como la nueva Eva, siempre joven, madre de la Iglesia. A lo largo de su vida, Miguel Ángel fue un devoto admirador del poeta Dante. Al final de la Divina Comedia encontramos la famosa frase de San Bernardo: la Virgen Madre, hija de su Hijo, humillada y exaltada más que cualquier otra creación. Porque el Hijo de María, según la carne, es también el Verbo divino por quien son creadas todas las cosas. María es, en verdad, a la vez Madre de Cristo y su hija. Miguel Ángel describe esta relación absolutamente única a través de la juventud de la Madre de Jesús. Los padres de la Iglesia compararon a María con el Arca de la Alianza en la que estaban colocadas las tablas con los 10 mandamientos de Dios, y que los israelitas consideraban el lugar donde vive Dios. Así, María, llevando en su seno el Verbo encarnado, se convierte en el Arca de la Alianza por excelencia. Según los relatos evangélicos, María, después de dar a luz a Jesús, lo acostó en un pesebre, donde comen animales. En el culmen de su vida, Jesús se convierte en pan de vida para el mundo. Miguel Ángel representa la mano izquierda de María en un gesto de ofrenda, como si estuviera entregando a su Hijo en regalo. El mismo gesto se encuentra en la elocuente escena de la Pasión, donde María, marcada con la sangre de Jesús, presenta su sacrificio por nosotros. En la escultura, su mano derecha lo sostiene, pero lo toca indirectamente a través de su ropa. Ambas son alusiones a la Eucaristía. La Iglesia ofrece constantemente el cuerpo de Jesús en forma de pan y vino, y cuando el sacerdote presenta el Santísimo Sacramento, sostiene la custodia sobre el paño de hombros. Tengamos en cuenta que esta escultura fue creada como parte de un altar, por lo que está muy relacionada con la celebración de la misa. Lo que vemos en la Piedad, la Virgen Madre sosteniendo a su Hijo con cuidado, es lo mismo que vemos en la misa. 14ª estación. Jesús es enterrado en el sepulcro. José de Arimatea, un admirador secreto de Jesús, se atrevió a pedir el cuerpo de Jesús. En el momento en que los enemigos lo condenaron y los discípulos, incluso los más cercanos, huyeron, un grupo de mujeres permaneció con Jesús hasta el final. Lucas habla acertadamente de las mujeres que acompañaron el cuerpo de Jesús hasta su lugar de descanso, mostrando que su discipulado fue consistente y completo. En el Evangelio de Juan escuchamos que Jesús es enterrado en un sepulcro nuevo que estaba en un huerto cercano. Habla de la restauración del Edén, el camino de regreso al jardín del que fuimos expulsados por el pecado. Las mujeres vienen como vendría cualquiera que fuera a la tumba. Tienen consigo aceite con el que van a ungir el cuerpo de Jesús. Podemos imaginar que permanecieron en respetuoso silencio, reflexionando sobre la vida, sobre lo vivido, y las palabras que escucharon a su amigo, expresando su admiración por él, lamentando su trágica muerte. Sin embargo, esta no es una tumba cualquiera. Lo primero que ven es una piedra movida. Esto, por supuesto, podría haber sido hecho por saqueadores de tumbas o por alguien que quisiera profanarla. Luego escuchamos que se apresuraron a salir del sepulcro porque les invadió el temblor y el terror. Esta tumba no es un lugar de paz y descanso. Esta tumba es una fuente de conmoción.
La tumba de Jesús nos enseña que lo que considerábamos leyes de la naturaleza no lo son en absoluto, y que en adelante lo que solía suceder de una manera sucederá de otra muy diferente. En cada página del Nuevo Testamento podemos reconocer un fervor que surge de algo fundamentalmente nuevo e inesperado, que Jesús de Nazaret murió en la cruz, fue sepultado en el sepulcro y ahora el poder de Dios le ha resucitado. Todo lo demás en la vida de un cristiano está relacionado con este sepulcro vacío.